Please welcome the very funny Marcelo Hernández. Y con nosotros la nueva cara de la comedia en los Estados Unidos, Marcelo Hernández. Marcelo Hernández. Óyeme, no se le puede decir a los americanos que la H es muda. Bueno, no, están acostumbrados ya. Hernández. Marcelo Hernández. Hernández. Bienvenido, Marcelo. Gracias, muchísimas gracias. 8 años sin venir a la República Dominicana, Sí. de mamá cubana y papá dominicano. Por eso Exactamente. tu relación con este país. Muchas veces venías en tu infancia. Desde Cuéntame un chiquito, poquito sí. de eso. Mi papá me traía 4 o 5 veces al año desde que yo era chiquito. Semana Santa, Navidad y después en el verano nos pasábamos un mes aquí cuando yo era chiquito. Eso explica el acento dominicano por encima del cubano, chicos, porque viviendo en Miami, como todo el mundo termina hablando cubano. Sí, Hasta los que no lo son. exacto, no, es verdad. Pero yo creo que para mí fue que cuando yo venía aquí de chiquito me gustaba el acento. O sea, cuando me hablaban los jevitos del campamento o donde yo jugaba fútbol, se me pegó el acento y me gustó el ritmo, no sé. Después de 8 años de no venir a República Dominicana, en esos 8 años que has ido adquiriendo fama, presentas un show y de repente se convierte en 4 shows a casa llena. ¿Qué ha significado? ¿Cómo fue ese primer show, ese momento? ¿Fue la primera vez haciendo uno? Sí, muy nervioso para mí. Yo he estado practicando mucho la comedia en español porque obviamente yo trabajo en inglés y el primer show definitivamente estaba muy nervioso. Venir aquí, gente dominicana que habla español, pero gracias a Dios me fue bien en el primer show. Y 4 a casa llena, ¿te lo esperabas? No, pero después de que el primero se vendió tan rápido, ya tú sabes, me puse un poquito. Here to comment is our very own Marcelo Hernández. 2 temporadas ya en SNL, es el programa icónico de comedia en los Estados Unidos, de donde han salido los más importantes comediantes en ese país. También te entrevistan, estuve viendo la primera de todas las de los late night shows con Seth Meyers y últimamente con Jimmy Fallon, Sí. te acabo de ver. Y no te pones nervioso. Señores, son 26 años nada más. ¿Tú te esperabas, o sea, cómo tú has tomado este nivel de éxito tan temprano en la vida y a qué tú crees que se debe? ¿Cuál es la clave de que tú hayas gustado tanto en el mercado norteamericano? Bueno, primero yo creo que los nervios vienen cuando uno no se siente cómodo con el lugar donde está. O sea, yo creo que para mí los nervios, yo tengo nervios, pero menos que antes, porque yo en verdad me pasé varios años esperando que algo me pase. O sea, yo estaba vendiendo taquilla en la calle, tenía trabajos que no tenían nada que ver con comedia y tenía que hacer comedia, o sea, cuando me daba tiempo. Entonces ya cuando puedo hacerlo full time, ya uno está como que, o sea, qué nervio puedo tener si llegué a donde yo quería después de tantos años de fajarme. Después de toda una vida de fajar. O sea, no toda una vida, pero y yo creo que también el tiempo se siente más largo cuando estás afuera en el frío vendiendo taquilla. O sea, 2 horas En afuera. Nueva York. Exacto. Yo vendía taquilla en la calle por 8 o 9 horas un sábado en el frío. Eso se sentía como una semana. Y yo lo hacía 4 veces a la semana. ¿Cuánto tiempo estuviste haciendo eso? 3 años. Y lo hacía en lo que yo estaba en la universidad. Esa es otra cosa. Cuando yo estaba en la universidad, yo me montaba en un tren o un autobús. El tren eran 12 horas y el autobús era 8 horas. De Ohio, donde yo estaba, a Nueva York. Entonces eso... Pero tú no te le quejabas a tu mamá. Ok, vamos a empezar a hablar. No, yo ya no me que me quejaba. llevaste hacia allá, vamos a hablar de esa vida tuya, porque cuando empezamos a verte que salías en Instagram, miren este muchacho dominicano, obvio que aunque sea mitad dominicano, el acento dominicano es tan fuerte que nosotros estamos totalmente identificados contigo. Sí. Tú te criaste, tu mamá es cubana, sale de Cuba, una mujer muy linda a propósito que siempre está Bella. acompañándote en todos los shows. Precioso. Cheers, Mom! Salud, mami. Pero ella vino y pasó, estudió bachillerato aquí en República Dominicana, tengo entendido. Sí, mi mamá fue de Cuba a España, después vino para acá, estudió el bachillerato y se fue de aquí a Miami sola. Trabajó en Miami sola, era niñera, vivía en un efficiency, su hermano trabajaba en un restaurante, mi tío Pepito, él vino después y después vino mi abuela
y ella se pagó los estudios ella misma allá en FIU, que es donde fue donde estudió, y se graduó conmigo en la barriga. Allá. Yo me gradué 2 veces en la universidad. O sea, tú naciste cuando ella era muy jovencita todavía. Uh-huh. ¿Y tu Bueno, papá? a los 26 yo creo que me tuvo mami. No sé. ¿Tu Nosotros papá? no hablamos de la edad de mami. Mami tiene 35 años. Ella se quedó ahí. Siempre. Ahí es que debemos quedarnos todas las 35. mujeres. Eso es como buena mamá latina, Igual hay que que tú, respetar. María Cela. Yo también. Sí, Repítelo. repítelo. Así mismo. 35 añitos. Tiene una habilidad. También es el estar rodeado de tantas mujeres, que es lo que Sí. he escuchado que tú has dicho, que tú creciste rodeado de mujeres. 100%. Hablemos de tu papá antes de entrar en eso. Mi papá sí, siempre estuvo ahí. Me traía mucho para acá, que obviamente para él era muy importante que yo vea este país y que yo disfrute de toda la playa y de la gente de aquí. Me presentaba a todos sus amigos. Yo jugaba fútbol aquí en Bauer, porque a mí me gustaba mucho el fútbol. Con Yo- Jorge Rolando en veranos. Exacto. Y yo terminé entrenando un año con la selección de aquí, la sub-15. Me destacaba en el fútbol. Terminé jugando en la universidad también. Pero para él yo creo que mi papá quería que yo tenga el tigueraje, como se dice de aquí, que definitivamente aprendí a través de mi primo o mis primos que tengo que son dominicanos y también de todos los niños que me junté aquí con ellos. Me decían rubia y de todo, y aprendía todo el... Te el decían lingo rubia. me decían rubia, claro, el gringo, Claro. ya tú sabes, de todo, Justin Bieber, cualquier vaina. Starling Martin. Cue the merengue music. Even the white guys in the crowd are like, tucu, tucu, tinca, tan, can, con, can. Y esa forma de hablar tú la has llevado a tu comedia y ya te preguntaba por la clave, pero a mí me gustaría Yo también... creo que la clave, María Cela, es la paciencia. La clave del éxito. La clave de mi éxito. No El sé si tuyo. es de todo el éxito, pero en mi negocio, ¿Tú sabes cuánta gente tiene el nivel de éxito que tú estás teniendo a los No. 24, 25, 26 años? no, a mí no me gusta pensar en eso. Yo no pienso en eso. Yo siempre pienso en estar en el frío vendiendo taquilla y lo agradecido que estoy de que ¿De no dónde tengo que tú estar afuera vendiendo taquilla y que no tengo que ser el primer comediante, que finalmente he llegado a un nivel que la gente cuando hago un show me viene a ver a mí, y yo voy de último y hago 1 hora y puedo hablar de todo de mi vida y no tengo que hacer de que 6 minutos, 7 minutos, ya ahora puedo hacer mi show entero. Pero cuando yo empecé, yo siempre decía que si yo duro 15 años para llegar a donde yo quiero llegar, eso está bien. 20 años, no me importaba cuánto iba a durar. Tú sabías que querías hacer reír, tú siempre lo supiste. ¿Eras el payaso de la casa? Sí, pero yo no supe que yo quería hacerlo como trabajo. O sea, yo me portaba mal en el colegio, que yo no entiendo. O sea, yo pienso que eso es un problema, lo divertido que es portarse mal en el colegio. O sea, eso es un problema, porque uno la pasa demasiado bien portándose mal en el colegio. A pesar de los castigos. Y hay castigo, obviamente. O sea, no sé qué tiene el colegio, pero para mí, o sea, yo vivía hablando demasiado o armando, qué sé yo, jueguito con los panas en la clase. Y Y mami, ¿cómo lo tomaba eso? no, muy mal. Mami, muy mal. Me tenía que recoger a veces el colegio tarde porque me daban 1 hora de penitencia, que era escribir la vida de San Ignacio. De Loyola. De Loyola. Y mi último año, un profesor de drama me habló de que si tú te aprendes este monólogo, yo te saco del colegio por 1 semana y te llevo a Tampa a una competición de monólogos y van a ver muchas niñas ahí y La van a ver carnada. muy pocos hombres y yo creo que lo vas a disfrutar. Yo digo, bueno, pues vámonos. Me aprendí el monólogo, que era de John Leguizamo, que es un comediante muy famoso de allá, latino, y terminé ganando la competencia. Yo nunca había ganado una competencia de actuación, yo siempre era futbolista. Y después volví a Miami, después de eso, y me puse a pensar un poquito, dije, wow, o sea, gané una competencia de monólogo, quizás yo soy bueno en eso, pero todavía el enfoque era el fútbol. Y en la universidad, mi primer año, empecé a escribir un poquito en las clases, y ahí fue que como que se me dio, o sea, me empezó a gustar a escribir chistes, y
Después empecé a probarlas en Ohio, donde yo estaba estudiando, O sea, tú pasaste de Miami a Ohio, a la universidad. a la universidad. ¿Qué estudiaste? ¿Qué Eh, empezaste a estudiar? Yo no sé, yo estudié comunicación. ¿Empecé a estudiar o terminé de estudiar? Exacto. Yo en la universidad la verdad que no. Ay, 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 ay. O Ay, sea, mamá. yo tenía por mi mamá que Qué sufrimiento, mamá, te comprendo. graduarme, me tenía que por mami. Ajá. Entonces yo hice todo lo necesario, pero la verdad es que yo sabía que yo quería hacer comedia, ya después de un año de estar en el colegio, y estaba estudiando como que mercadeo y comunicación, y yo siempre decía, o sea, yo prefiero estar roto y ser comediante que hacer dinero haciendo lo que me están enseñando a hacer. Fue en la universidad entonces que dijiste, Sí, esto es lo mío, pero ese profesor fue el que vio que tú tenías un talento sí. para monólogos y lo quiso explotar y dejó esa huella y dejó esa semilla en ti. Ese profesor quizás es responsable de lo que está pasando en tu vida hoy. Entonces, terminas la universidad y ¿cómo te vas a Nueva York? ¿Cómo llegaste a vender los tickets en el frío, que es Bueno, tu época de sufrimiento? Exacto. Bueno, una de las épocas de eso. Ah, sí. Bueno, porque yo hice eso. Bueno, primero yo, en lo que yo estaba en la universidad, a veces yo faltaba a clase porque yo me iba para Nueva York y volvía, vamos a decir, me iba un jueves y volvía un martes. Y allá, yo en Nueva York, me quedaba en un Airbnb con una mujer que me dejaba quedarme en su casa, en su apartamento, en un sofá al lado de su cama por $60 por noche. Y nosotros tuvimos o sea, nos llevamos bien porque yo le decía lo que yo venía a hacer y ella me bajaba el precio o me quitaba de la aplicación y me ayudaba. Tenía amigos que tenían dormitorios en la Universidad de Nueva York y yo dormía en el piso del dormitorio de ellos para poder vender taquilla de noche. Y Porque tú en la universidad yo hacía eso. fuiste a Nueva York, ibas a Nueva York Iba para hacer cada par de semanas. stand-ups. Exacto. Y después en uno de esos viajes fui a un club que me recomendaron donde vendían taquilla y le dije, yo quiero hacer 5 minutos. Bueno, tenemos dos opciones. O tú vienes en 3 semanas y te ponemos, porque tenemos muchos comediantes que quieren o sea, estar en el escenario, o vende taquilla ahora mismo por 2 horas y te ponemos 5 minutos, 10 minutos. Ese era el precio. Entonces yo dije, pues vamos, y empecé a hacer eso y ya le cogí el gusto después de 2 o 3 viajes y ya yo era bueno vendiendo taquilla. Entonces yo venía mucho, vendía taquilla y hacía 5 minutos. Entonces yo empecé a venir a ir a Nueva York y hacer el show de las 6, el show de las 8, el show de las 10 y el show de las 12. Y cada show tú vendes 2 horas. Entonces el de las 6 tú vendes de 4 a 6 y media, de 6 y media a 8 y media, de 8 y media a 10 y media, de 10 y media a 12 y media. Entonces ya uno hacía 4 shows. Ya uno se va mejorando el material. ¿Y tu mamá qué decía? Porque en ese entonces tú tenías Mi 21 mamá. años, 20, 21. O sea, yo como mamá me imagino. Mi mamá, que por qué se escapó de pagando la Cuba para que universidad. su hijo esté vendiendo taquilla en la calle. Exacto. Que todo el ¿Alguna trabajo que pasó ella para que yo esté en la calle vendiendo taquilla. Te decía eso, me imagino. Bueno, no me lo decía con la boca, pero llegaba, ella me vino a ver un día vendiendo taquilla. Lloró, me dio $20 y se fue. Para que sepa. O sea, tú tenías un carácter fuerte, es decir, ella sabía que no te podía jalar de la oreja y llevarte de vuelta No. a la como que universidad. no. Ya, no. Y yo estaba cumpliendo con ella, graduarme de la universidad también. O sea, yo nunca dejé de estudiar, siempre. ¿Ella creía en ti? Sí, mami sí. Siempre. Mami sí. Ok. ¿Cómo se da lo de SNL? Porque entrar ahí no es fácil. Cuéntanos cómo se da eso. Porque ya eso es el big, huge break. Rigoberto, hey, we gotta go out tonight. Yeah, man, we gotta go out to the club tonight. Yo me gradué en junio del 2019, fue que me mudé, básicamente. Y me pasé casi un año ahí haciendo eso, vendiendo taquilla, haciendo 4 o 5 shows por noche. No te pregunté algo. ¿Eres bueno vendiendo taquilla? Yo era un salvaje. Vendía taquilla. Un salvaje, una bestia. Una bestia. Una bestia. O sea, tú no soltabas a la gente hasta que no te la compraban. No, oye, al contrario. ¿Qué? Para vender taquilla en la calle, si tú eres uno de esos que está así, tú nunca vas a vender una taquilla. Cuando te pasen por al lado, señores, tenemos un show a las 9. Si quieren ir a ver a dónde van a cenar y después vuelven, nos vemos aquí.
O sea, importante. Sí, y cuando vuelven, y los tickets, el show va a estar bueno. Ay, nosotros venimos ahora, está bien. Venga. Porque cuando todo el mundo está así, Claro. que vamos a vender, Lo que y tú tú coges el otro lado, que es de que decir, hey, tenemos un show aquí, tenemos varios comediantes que se han presentado en televisión, que van a estar aquí. Si después de cenar tienen tiempo, hacen el show. Y ya Vamos la a hacer, gente- él es tan lindo ya la que gente se pone como imagínate. se pone más tranquila. Y después los sábados, los viernes y los sábados, yo no tenía que ni vender taquilla, era estar parado nada más, porque había tanta gente que quería ver comedia en Nueva York, que los viernes y los sábados, eso era, mira, solo Bien. se vendía. ¿Qué pasó después? ¿Empezaste a hacer shows, Bueno, después, stand-ups? imagínate, en marzo de 2020 toca la pandemia. Entonces la pandemia, o sea, yo no puedo pensar en un trabajo peor durante una pandemia que sea un hombre en la calle y que tú quieres venir a un show de comedia, te quieres meter en un cuartito con 50 gente y Obvio, todo el no. mundo va a estar de que Obvio no, que no. imposible. Entonces poco a poco, imagínate, se vendía menos y taquilla cuando empezaron a hablar de esta pandemia o del COVID. Y entonces yo dije, bueno, yo me voy a ir de Nueva York, me voy para Chicago, a hacer unos shows en Chicago. Me fui para Chicago con una maleta y en Chicago me bajo del escenario que hice un show y voy a la televisión y dice la NBA ha cancelado la temporada por el COVID. Y ahí ya todo empieza, como que todo se destruye. Los shows que yo tenía planeados para otros meses se cancelan, todo se va cancelando. Y mi mamá, yo la llamo y le digo, mami, ¿qué hago? ¿Vuelvo para Nueva York? Y en Nueva York, obviamente, ya los casos se están subiendo. Ella dice, no, imposible, tú tienes que venir para acá, para Miami. Bueno, me voy para la casa de mi mamá, después de ya irme. De liberarte del yugo materno. Tengo que volver a la casa de mami. Entonces Qué yo vuelvo duro. con mi maleta y digo, no, yo seguro vuelvo a Nueva York en 2 o 3 meses. Entonces resuelve. ¿Y qué pasó? Mi mamá me dijo que yo me tenía que buscar un trabajo porque yo no podía vivir en su casa de gratis. Ajá. Entonces, no que me iba a cobrar, pero que yo tenía que hacer algo. Entonces me busqué un trabajo. ¿Cómo era? Yo llamaba a gente con más de 65 años que tenían Medicare a decirle que yo le podía mandar la medicina a su casa sin costo adicional por el Ok. seguro de ellos. Ok. Y la verdad que a la gente no le gusta que tú lo llames a la casa y Nadie. le pida dinero. Y siempre lo que me tocaba fuera, siempre era un viejito, una viejita muy linda. Ay, hola, buenos días. Ah, sí, tú me puedes traer la medicina. Y después venía el hijo, o la hija, o la prima, o una más joven. ¡Cuelga, abuela, que te están robando! Así me pasaba siempre. Y uno se siente como que yo no estoy robando, te lo juro. Y imagínate, yo hice ese trabajo, pero después de un rato yo dije, pero ¿qué me va a pasar a mí? O sea, Exacto. que yo voy a terminar vendiendo medicina la vida entera o vendiendo lo que sea. Y me friqué, en verdad. Tuve como que un momento de... crisis existencial. Exacto. Y empecé... Primero me mudé a casa de mi papá, porque en casa de mi mamá lo que me pasó fue que yo protejo tanto a mi mamá y a mi hermana que se causó un problema durante la pandemia porque ellas quizás no estaban tratando la pandemia tan serio como yo pensaba que era, porque yo venía de Nueva York. Ya. Entonces en Miami, mi mamá y mi hermana salían a almorzar. Sí, y era yo en la diferente. casa así. imagínate. Ellas van a volver Nervioso. con el COVID, nos vamos a morir toditos. O sea, yo vuelto loco y cuando llegaban le echaban lisol a los zapatos y cuando se caía una comida al piso yo la botaba y ellas a veces se la comían y yo ¡no! Para mi salud mental me fui de la casa de mami, me fui a casa de mi papá, él vive solo en Miami y en su casa fue donde empecé como que a enfocarme en mí y me levantaba antes del trabajo, hacía 1 hora de gimnasio y 1 hora de escribir y después Seguiste escribiendo. y después trabajaba todo el día. Hice eso todos los días y después al final de la semana, el viernes, yo veía todo lo que yo había escrito y escogía lo que más me gustaba y lo filmaba y lo subía en TikTok, que en TikTok ahora empieza a tener Y te su momento. convertiste en TikToker. Y el 4.º video que hice se fue viral, Mira.
que fue un video en el que yo hablo de que cuando yo voy al supermercado y me da pena pedirle al hombre, preguntarle dónde está algo, yo uso un acento porque pienso que como que ellos te dan pena y te ayudan más. Y tú le dices de que, where is the ketchup? I use an accent whenever I'm nervous. If I'm at the supermarket, I want to ask where the ketchup is, but I'm embarrassed. I'll just be like, excuse me, where can I find the ketchup, you know, for the papitas? El video se fue viral y de ahí el próximo se fue viral y ya me crecía los seguidores y ahí me contrató una compañía en Miami que se llama Only in Date, que es como una página que sube todo lo que pasa en Miami, se sube ahí. Y yo empecé a trabajar ahí como director creativo, como anfitrión de un show que se llamaba el Weekly Recap, que era donde yo hablaba de lo que pasó en la semana. Y ahí fue que empecé como que a ya sentirme que volvía a la ruta que yo quería. Y ahí fue que me dio la oportunidad un hombre que se llama Tim Dillon, que es un comediante muy grande en los Estados Unidos, porque yo le escribí y le dije, yo quiero abrir tu show en Miami. Y él me dijo, a mí no me importa. Y yo Claro. dije, perfecto. Gracias a Dios. Entonces fui al club y le enseñé, a él no le importa. Y el club dijo, bueno, si no le importa, vamos arriba. Y me pusieron de host del show de él. Y cuando me bajé del escenario, él me dijo, tú te vas a ir en tour conmigo. Y nosotros nos fuimos, Mira qué hicimos bien. 15 ciudades por todos los Estados Unidos. Nosotros andábamos en el carro y él llamaba a su agente, a su manager, al que le maneja el dinero y hablaba con ellos en speaker. Y yo ahí sentado en el carro, aprendiendo. Y si yo le preguntaba algo, me daba un consejo. Si yo decía una estupidez, me decía, tú eres un estúpido. O sea, eso es una estupidez. Y Ese fue tu profesor. exacto, básicamente. Después de un rato me dijo que si yo me quedaba en Miami, él no me volvía a usar como abridor. Oh, Porque él no podía tener un abridor que vivía en Miami, porque la comedia está en Nueva York. Ahí es que están trabajando los comediantes. Y si tú quieres ser bueno, tú tienes que ir de Miami. Yo sé que estás cómodo probando croquetas y haciendo videitos en tu casa, pero tú te tienes que ir para Nueva York a fajarte otra vez. Ya la pandemia se acabó, Marcelo. Relájate. Entonces, ligué, que la única manera de decir cómo yo me volví a Nueva York fue que ligué un apartamento barato porque un pana mío se iba a mudar y yo dije, déjame vivir contigo, no tengo dinero, ayúdame, un año, por favor, te puedo dar tanto dinero, ok. Y me fui con él a vivir allá y me pasé un año trabajando y al final de ese año, cuando se acaba el lease, que yo me tendría que ir para Brooklyn a pagar $800 al mes, ahí, después de un año exacto de vivir con él, que mi pana que me dio esta oportunidad de vivir con él, me dieron Saturday Night Live. Hago una audición para un festival de comedia en Canadá, se llama Just for Laughs. Y es el festival más grande de comedia. I could never do that. I have a Cuban mom that escaped communism, okay? The only reason I know that is because she told me every morning. So I don't know how you woke up in the morning, but for me, it's good morning, Marcelo. Have a great day, but just remember, I free you. Ahí se descubrieron Jimmy Fallon, Kevin Claro. Hart, muchísimos comediantes grandes. Y hice una audición para ir a ese festival. Me escogieron, fui a Canadá y ahí fue que me vio Saturday Night Live. pues tú ganaste ahí el premio de... No gané, no es, O sea, ahí no hay premio, eso no es la competición. nueva cara de la comedia. La nueva cara de la comedia, exacto. Ese es el festival. Y no es competencia, sino es como presentan a 10 comediantes o Ya. 20 comediantes. Y ahí fue que te vio Y ahí SNL. fue que me vieron. Y las audiciones, empezaste a trabar con SNL y de repente uno no sabe si va a repetir temporadas. Tuviste una Exacto. primera temporada y ya vas por una segunda. Sí. No hay Ahora- planes de salir de ti, te vas a quedar. Te están comparando con los más grandes comediantes de los Estados Unidos, con el futuro de ellos. Bueno, como quiera, en julio me mandan el email. En julio me avisan si me quedo. ¡Respétame! Tú has conocido a Mick Jagger, Lady Gaga, dame la lista, Benito, por supuesto, Benito, Pedro Karol G, Pascal, Ana de Karol- Armas. Ana de Armas. Has trabajado con todos esos actores, actrices, artistas legendarios. De todos ellos,
Es normal que Sin uno miedo. tenga curiosidad de saber. ¿Tú eres uno más de ellos, un comediante, o tú eres fan también? Yo soy fan, pero como te digo, yo obviamente uno está nervioso de hablar con esa gente, pero a mí se me quita el miedo de que yo me ponga a pensar en vender vaina por teléfono. Otra vez. En taquilla. Ya, él vuelve siempre. Se me va el Ese miedo. fue el periodo negro, difícil, duro. Y Ese no se es compara. mío nada más, no es mío nada más, María Cela. También yo me pongo a pensar en la vida de mi mamá, Eso es lo en que te iba a ser decir. niñera, en cuidar a unos niños, en ser madre soltera. ¿Tú crees que los hijos de inmigrantes tienen una deuda con sus padres que Obvio. no pueden fallarle por nada del mundo, por todo lo Obligado. que ellos han pasado? Obligado. Y mis hijos van a tener una deuda conmigo también, porque yo vendí taquilla en la calle, María Cela. Mis hijos que se comporten. Tú has utilizado mucho, tú escribes. Claro. Parte de lo que tú haces, Ujú. tú lo escribes, pero también lo escriben otros. Y tú has utilizado mucho y han utilizado a tu mamá Claro. dentro de la comedia. Claro. Pedro Pascal hizo de tu mamá, Bad Bunny o Benito. tía. ¿Cómo que se de tía? Mi tía, claro. Los- I pray for you every morning, every noon, every night. I love you, I miss you, I love you. Que yo encuentro interesante que en mi vida ahora, por ejemplo, ahora que yo, gracias a Dios, tengo una relación con esos dos hombres, con Pedro Pascal y con Benito, yo encuentro que Benito es como un tío, una tía mía. O sea, porque obviamente me lleva unos cuantos años, tiene tanto éxito, y cuando nosotros hablamos es como hablar con un tío mío, o sea, no estamos Sí. en el mismo nivel, es como él está encima de mí, no solamente con edad, pero también con obviamente todo el éxito que ha tenido. Y Pedro tiene una energía de mamá. Tú Habla- hiciste Los Conquistadores con Benito Claro. y fue el primer sketch en español en SNL, traducido, o sea, escrito con las letras. Eso es importantísimo. Tú estás dándole importancia a la cultura latina, al idioma español y sobre todo latino en los Estados Unidos, en la televisión norteamericana. ¿Eso cómo fue que se dio? O sea, ¿cómo...? Un escritor que se llama Streeter Seidel, Ajá. que es un americano que le encanta la historia, ¿verdad? Es un tipo que le gusta, él escribe vainas muy históricas de comedia, obviamente, de sketches, de George Washington y cosas así, como que le gusta mucho. Histórico. Y él escribió ese sketch, pero él no habla español y todos nosotros sabemos que Google Translate Es malísimo. no da. Entonces buscaron a Marcelo Entonces Hernández. Marcelo Translate funciona. Ajá. Y Ajá. entre los dos pudimos como que mezclar o sea, su pasión por lo histórico y mi pasión por hablar español, y pudimos juntarnos. Pero eso es Yo fui el que traduje, o sea, yo traduje todo, y también cuando estábamos filmando vino Os Rodríguez, que es un Ay, director dominicano. maravilloso. Vino por el episodio de Benito, porque obviamente si van a tener a Benito ahí necesitan a alguien que pueda hablar con él en español, porque yo pienso que se resuelve más rápido la vaina en español. En inglés uno como que habla y hello, y en español es rápido todo. Y Oz estaba ahí, y entre Oz, yo, ya Benito yo creo que se sentía más cómodo. Y no que no podía hacer sin nosotros, porque Benito es una fiera, pero yo creo que con nosotros ahí pudimos manejar eso mejor. Y también al final, si tú ves al final de ese sketch, Benito y yo perdemos los acentos de españoles y yo hago un acento dominicano. tú eres y él hace, dominicano, Dale y la vuelta, manito. Navegar a China. Le da la vuelta, mi hermano. ¡Que le dé la vuelta, manito! ¡Dale la vuelta! ¿Dónde tú te ves de aquí a unos años? La verdad, yo quisiera, obviamente, seguir trabajando en la comedia, en inglés y en español. Lo veo muy importante, hacer comedia en español. También lo veo muy importante, como que, no arreglar, pero afinar la voz, la voz y la imagen del latino en la televisión o en la farándula o en los medios. ¿Te ves con un show? Yo creo que sí, eventualmente. Y también, o sea, todo eso, show, películas, obviamente me encantaría hacerlo. Creo que hay mucha
oportunidad de hacerlo, pero también tengo una pasión por crearlo entero, o sea, por tener la libertad de crearlo entero, de estar de los dos lados. Escribir, dirigir. Delante de la cámara y atrás de la Y cámara. actuar. Que en SNL uno aprende a hacerlo porque viene un invitado y tú escribes algo, ¿verdad? Lo creas y después cuando tú lo estás haciendo, en lo que ustedes están ensayando, tú le dices, hey, en esa línea quiero que tú le des como que este sazón. Y ellos dicen, ah, ok, está bien, perfecto. Pero yo también algún día quiero tener una compañía que ayuda, vamos a decir, a las marcas grandes a levantar a los latinos y a tener un mensaje honesto de cómo somos nosotros, que creo que es lo que es mi meta en SNL, es hacer chistes, obviamente, pero también enseñar la verdad de lo que es la familia latina y, no sé, darle ese sazón a la farándula americana o a los medios americanos que quizás no han tenido tanto de eso. Gracias por llevar también el acento dominicano a la televisión norteamericana, a la comedia, y por llevar nuestra bandera, que así debimos también sacarla en los shows que hiciste aquí en Santo Domingo con mucho orgullo, y de sentirte tan dominicano a pesar de tener la mitad de la sangre cubana. Gracias, Marcelo. A ti. Gracias, amor.